Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en esta mañana me encuentro de verdad muy contento aquí en esta Universidad Iberoamericana, donde nos han hecho el gran favor de recibirnos y aceptar las entrevistas, personas que se han dedicado a la investigación, como en el caso de la doctora Alejandra Domínguez Espinosa. Doctora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. La doctora Alejandra tiene un doctorado y se ha dedicado a la investigación dentro de esta universidad y ha trabajado las temáticas fundamentalmente de deseabilidad social y de manejo de impresión. Pues nos platica para nuestros seguidores primero qué es la deseabilidad social como definición y luego nos dice qué es el manejo de impresión, como que para que vayamos haciendo una fusión de los temas. ¿Le parece bien? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, doctora, pues bueno, por favor. Pues muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, el tema de la deseabilidad social es un tema que ya desde hace muchos años se ha estado estudiando en la psicología, ya que surge pues en los años de 1910, o sea, es un término muy antiguo, porque surgió de la idea de cuando uno evalúa un cuestionario, pues las personas pueden distorsionar sus respuestas según les convenga dar una respuesta pues a lo mejor favorable o a lo mejor no necesariamente demasiado negativa. Entonces ya desde muchísimos años se trataba de que era una mera distorsión. En 1944 una de las primeras personas que trabajó este concepto, no necesariamente llamándole de esta manera, deseabilidad social, fueron Mill y Hathaway, que generaron una serie de alternativas para tratar de hacer que los sujetos no mintieran en los cuestionarios y tratar de corregir esto que supuestamente era una distorsión. Claro. Cronbach, un poquito antes, pues es el que empieza realmente a definir esto como un problema de validez en los cuestionarios, pero es en años posteriores que se empieza a ver alternativas para medirlas. Por ejemplo, en 1960 lo que es Marlon Crown generan una escala para tratar de ver cómo respuestas que son socialmente reprobables pero que tienen alta incidencia, o bien respuestas muy deseables pero que tienen poca incidencia, pues se presentaban en lo cotidiano, y a partir de ahí generar una escala que pudiera medir qué tanta deseabilidad social presentaban las personas. Qué interesante. Ajá. Pero pues ya en años más recientes se ve que ninguna de estas estrategias realmente pues corrige esa tendencia que tenemos todas las personas pues a tratar de ocultar cierta información, o bien pues uno nunca se puede meter en la cabeza de alguien como para saber si realmente la persona está mintiendo. Entonces se ve que en realidad se empieza a transformar el concepto, o sea, de esta medición, en algo que evoluciona a una necesidad de aprobación social. Y esta necesidad de aprobación social pues implica simplemente que las personas pues al estar sujetas a una evaluación, pues tratamos siempre de dar una cara favorable, pero eso no quiere decir que sea necesariamente una distorsión, al contrario, es un aspecto motivacional que justamente pues tiene cada una de las personas, porque pues, cuando entras en interacción, a través de la socialización, pues te han enseñado a que tú también tienes que ser receptivo a las necesidades de los demás y hacerlas compatibles con las tuyas, pues para tener una relación armónica, ¿no? Uh-huh. Entonces, la deseabilidad social pues se ha desprendido, o sea, una vertiente de su estudio se ha desprendido hacia esta concepción de la necesidad de aprobación social, y más recientemente se ha transformado en lo que es el manejo de la impresión, o sea, cómo uno de manera propositiva puede presentar cierta cara ante la audiencia pues para tratar de obtener un beneficio específico. Entonces, pues se ha visto que, por ejemplo, ya considerándolo un poquito más como una estrategia de manejo de impresión, pues puede tener, o más bien puede ser un indicador de adaptación social. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de discernir en un ambiente social qué es lo que le conviene, qué cara presentar ante los demás. Por ejemplo, en ocasiones puede ser que yo llegue contigo y como sé que a lo mejor tú eres una persona muy sensible, a lo mejor vengo y te digo, ay, por favor, ayúdeme, mira que ahorita no puedo, no sé qué, no sé claro. qué. Y entonces, pues, la persona, o sea, hace un manejo de la impresión específico, y entonces la persona consigue que le ayuden. O, por ejemplo, a lo mejor yo sé que tú te intimidas fácilmente, entonces yo puedo llegar y amenazarte. Uh-huh. Entonces, eso hace que yo consiga lo que quiero. Entonces, esa es la estrategia
que yo utilizo para pues alcanzar mis fines. Entonces se ve como a partir de un concepto que inicialmente era una distorsión, o sea, de que uno omitía información, que realmente no respondía a lo que la gente les preguntaba, realmente no es una distorsión, sino es una medida indirecta de cómo la persona puede ser capaz de entender su ambiente y dar una respuesta adecuada al ambiente. Y esto también surge porque en las... Es una cuestión adaptativa incluso. Pues desde mi perspectiva sí, porque si te das cuenta cuando mucho de la historia de la disabilidad social también en sus inicios era porque cuando uno llegaba a pedir, por ejemplo, una entrevista de trabajo, pues obviamente la persona, pues ¿qué hacía? Pues mostrar la cara más favorable, ¿no? Y era lo que las personas dicen, no, pero es que ¿cómo entonces vamos a contratar a una persona que miente? ¿Y cómo vamos a saber si miente? Y en realidad, en la teoría conductual, si todas las personas hacen lo mismo, entonces ¿cómo va a ser una distorsión? Al contrario, quien no lo haga estaría faltando a una regla básica adaptativa, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, por eso es que se ha cambiado un poquito ver la deshabilidad social como parte de una necesidad, o sea, del sujeto, claro, que es esa parte de que, pues, yo necesito que, o sea, que mi primera impresión de ti sea favorable, ¿no? Y por eso es que dentro de uno de los modelos más utilizados de deshabilidad social, se dice que se compone del manejo de impresión y del autoengaño positivo, porque también existe otro componente de la deshabilidad social, que a lo mejor yo digo que soy linda, formidable y espectacular, aunque no lo sea. Aunque no lo sea. Pero es porque me lo creo. Ah, entonces, ¿y funciona como tal? Al parecer sí, es un poquito más, no está así tan claramente explorada esa parte porque ya tiene que ver también con otros modelos epistemológicos de la psicología que tienen que ver con los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera. Pero la parte que a mí me toca desde la psicología social, pues tiene que ver con estas partes de interacción. O sea, todas las personas tenemos la capacidad de utilizar diferentes maneras de presentarnos ante los demás, pero obviamente va a haber una o dos o tres que con las que nos sintamos más adecuados al presentarnos, más cómodos, más cómodos porque lo utilizamos más frecuentemente, y eso tiene que ver un poco con la teoría de los rasgos, ¿no? Constantemente utilizas eso, ya se vuelve parte de tu repertorio conductual básico y constante. Y te la crees y puedes actuar y funcionar como tal. Fíjese que ahorita me llevó a pensar en que yo conozco un dicho popular que dice que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y entonces uno llega con la mejor cara posible para impactar de la mejor forma posible a la persona con la que va a tratar y pues intentar conseguir, ¿verdad? O evitar, ¿no? El contacto con algo que lo amenaza y conseguir algún satisfactor que requiere, ¿no? Sí. O bien para conservar algo o para desaparecer algo también, ¿no? Es una estrategia comportamental y esto, perdón la pregunta porque seguramente va a tener una sola respuesta, pero ¿tiene una base biológica o necesariamente es psicosociocultural? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, pero también se ha visto, o sea, si nosotros vemos que hay diferentes, como postulados de las teorías que están hablando de la deshabilidad social. Sí, no, sí. Tiene que ver un poco con la mentira. O sea, supuestamente la deshabilidad social era parte de distorsión y muchos de los desarrollos de la deshabilidad social estuvieron alrededor de mediciones de mentira. Ajá. Ahora, si tomamos un poco, o sea, el componente de mentira, dime si se ha clarificado esto, si tiene un componente biológico o un componente social. O sea, claro, realmente... O sea, no se ha podido distinguir, o sea, qué parte es biológico, qué parte es social, pero si en todas las sociedades existe la mentira, pues a lo mejor, no podría decir que tiene un componente biológico, pero sí adaptativo. Fíjese, le pregunté esto con toda intención, por lo siguiente, ya ve que nosotros manejamos también una parte biológica. Y lo que hemos encontrado es que, bueno, el objetivo central de la biología es tratar de sobrevivir a toda costa. Por consiguiente, hay que alejarse o evitar el contacto con las amenazas, con aquello que nos desgasta y nos acerca a la muerte. Y en algunas ocasiones, aquello que nos puede acercar a la muerte es un depredador, por ejemplo. Y lo que hacemos es escondernos, engañarlo, ¿no? O sea, incluso dejar rastros, como algunos animales que con orín marcan territorios, engañan al depredador o al oponente, mostrándole como que estuvieran ahí, aunque en realidad no están ahí,
y biológicamente se escapa uno, huye, se refugia. Yo he incluso escrito que es probable que esto sea el origen de juegos como las escondidillas, las escondis que les dicen los niños ahora, los atrapados, las traes, ¿no? En el que el objetivo es no dejar que el otro te atrape. Y eso tiene un componente netamente biológico, ¿no? Que es tratar de huir de la amenaza o del depredador o de las condiciones climáticas, de aquello que nos está amenazando en ese momento. Sí, y tal vez cuando esto se interpreta como favorable para la sobrevivencia y lo imitamos y ya se vuelve parte de un comportamiento no nada más biológico sino psicosociocultural, pues entonces se da una cuestión ya más de carácter aprendido. Bueno, esta es una propuesta de respuesta a la pregunta, ¿no? De si tiene una base biológica. No es la total, pero bueno, tiene algo de cercanía, ¿no? Con la posible explicación. Sí, y yo coincido porque, por ejemplo, se ha visto en muchas especies pues que el camuflaje, o sea, que ese es una parte, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, el humano ha evolucionado tanto que pues ahora es lo que te digo, ¿no? Sí. O sea, si yo necesito venir contigo y conseguir algo de ti, pues a lo mejor no voy a mostrar, como se dice en el Vox Populi, a mostrar el cobre luego, ¿no? Claro. Porque si no a lo mejor no me contratas, entonces ya después podré mostrar el cobre, ¿no? Se verá, sí, pero o sea, obviamente, como tú dices, ¿no? O sea, ya es una cuestión que desde mi perspectiva es adaptativa, exactamente identificar pues cómo es la mentira en el estrato biológico del humano es un poco complicado y a lo mejor me metería en camisa de 11 varas tratar de discutir en ese sentido, pero sí creo, ante todo, de que, pues, o sea, parte de este componente de la deseabilidad social, que es mostrar una cara favorable, no necesariamente decir todo lo que tengo ante ti, pues, va a resultar en algo negativo, ¿no? Al contrario. Claro, sobre todo si es fingido, ¿no? Porque si es natural, pues no hay ningún problema. Porque, fíjese, usted usa dos términos, y a mí me gustaría saber si los considera sinónimos o no, deseabilidad social y mentira. No. O sea, para mí no son... Lo que pasa es que también hay una discusión teórica ahí, porque el hecho de no decir la verdad no necesariamente quiere decir mentira. Ah, muy bien. O sea, bueno, desde... Sí, ocultar, por ejemplo, información... ocultar no es mentira. Es mentir, o sea, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, a lo mejor vamos a suponer que... Pero funciona igual, doctora. Ah. Eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Ah, muy bien. Sí. Juguemos con las palabras entonces. A ver. Sí, o sea, yo no lo consideraría sinónimo. Porque, por ejemplo, tú me puedes preguntar, no sé, ¿dónde estuviste ayer? Y a lo mejor yo no te quiero responder. Claro, no me quiere decir la verdad. ¿Por qué quieres saberlo? O sea, yo te puedo responder. Eso no es mentir, simplemente no te estoy dando la información que tú buscas. Sí. Entonces, y a lo mejor puedo, no sé, hacer alguna estrategia para evitar decirte lo que yo te quiero decir, o sea, sin necesidad de recurrir necesariamente a una mentira. Fíjese que ahorita me llevó a recordar, una vez le pregunté a un amigo, oye, es que necesito decirle algo a esta persona, me dice, mira, di la verdad, pero no te confieses. ¿Verdad? O sea, no digas todo. O sea, eso es, entonces, ocultar la información no necesariamente es mentir, pero también podría estar implicado con la deseabilidad social. Sí, por supuesto. O sea, ¿por qué? Porque ya mencionamos que la deseabilidad social, como se ha conceptado en la ciencia, es una medida indirecta de esta necesidad de aprobación social que pues, todo el mundo tenemos. Fundamentalmente. Entonces, la deseabilidad social, digamos, es la parte medible. Y la necesidad de aprobación social, pues, es la parte motivacional, o sea, que es la que genera este tipo de respuestas. Y si nosotros vemos, pues, mucho de lo que se nos hace en la socialización, de cuando somos pequeñitos, es inculcar los ciertos valores precisamente de no mentir, te mostrarás genuino, etcétera, etcétera, pues, como un mecanismo regulatorio de estas situaciones entre lo biológico y lo social, ¿no? Oiga, y entonces la deseabilidad social fundamentalmente se orienta a buscar aprobación social. Sí. Dígame, por favor, ¿de dónde viene esta necesidad de buscar aprobación social? Pues yo creo que en el momento en que la especie humana es una especie gregaria,
O sea, pues obviamente necesitamos generar mecanismos de convivencia. Y, o sea, y el hecho, pues, o sea, estar en una sociedad, pues lo que buscamos es protección, o sea, pues no sé, o sea, sentirnos incluidos en el grupo. Entonces, pues en el momento en que yo tengo una necesidad de agradar a los demás, pues también los demás tienen una necesidad de agradar a mí. Entonces, lo que generalmente se despliega son, pues, reglas de convivencia establecidas para justamente una relación armónica, ¿no? Eso es yo como lo veo. Pero, claro. Pero yo creo que la pregunta está en cómo definimos mostrar una buena imagen. Porque, por ejemplo, tengo un ejemplo que siempre saco a mis alumnos. Cuando uno come aquí en México, pues obviamente pues tiene sus reglas de modales, pero si va, por ejemplo, a lugares, no sé, de Medio Oriente, o sea, la persona, lo deseable es a lo mejor eructar. O sea, y esa es una regla para decir, pues, que me ha gustado mucho la comida. Si uno va con la suegra, el suegro, o sea, y erupta en la mesa, pues, o sea, ya no lo vuelven a invitar a uno porque no es lo deseable, ¿no? Entonces, sí, mostrar una cara favorable también implica mucho de la cultura en donde estoy, porque la cultura ha establecido, pues, las prácticas, las maneras que son aceptadas las personas para, pues, pertenecer al grupo, para ser cobijados, y estar aceptados, sí, ¿no? sí, sí. Por eso es que es necesidad de aprobación social, o sea, la necesidad de ser aprobados, aceptados en el grupo. Pues hay una recomendación sería esa de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Exacto, exacto. O sea, y bueno, ya te vas adecuando y aunque no estés a veces totalmente de acuerdo con lo que estás haciendo, pues trata de practicarlo para no recibir el rechazo. Sí. Quizá entonces una de las necesidades que subyacen a esta necesidad de aprobación sea evitar el rechazo, ¿no? Sí. Sí, justamente, o sea, parte de lo que he explorado últimamente son estas estrategias de manejo de impresión, y se ve claramente que hay ciertas estrategias que pues están desvinculadas de lo que es la satisfacción con la vida, y esas estrategias son la súplica y la intimidación, y hay otras estrategias, pero, o sea, que aquí, al menos en México, también están rechazadas. Díganos cómo funcionan la súplica Bueno, la súplica, como sí, ya te dije, es muy interesante. Ay, por favor, no puedo hacerlo. Ajá. Y entonces voy y lloro ante ti para que tú hagas lo que... Es que eso nos habla... Miren, nosotros hablamos de que conforme tenemos tendencias de personalidad, desarrollamos algo que yo le he nombrado ego más, que busca admiración, y un ego menos, que busca compasión. Es probable que esto que usted está comentando cheque con ese ego menos, ¿no? O sea, que busca compasión. Y el otro de intimidación probablemente cheque con nuestro ego más que estamos promoviendo. La intimidación, ¿cómo funciona entonces? O sea, la intimidación es entonces de que no te metas conmigo porque te ve mal. O sea, hay un condicionamiento, una amenaza, ¿no? De castigo. Y puede ser puro bluff. Y puede ser puro bluff. ¿Y cómo distinguir el bluff de una conducta pura, digamos? Es un poco complicado, sí, o sea, sí, porque, sí, bueno, interesante. O sea, yo creo que ya dije que más o menos cada uno de nosotros tiene el potencial de poner en marcha cada una de esas estrategias. Si quieres, primero te digo cuáles son las 5 estrategias que según Johnny Pittman han planteado, son unos autores que ya desde hace muchos años están trabajando esto del manejo de impresión. Y hablan también de otras 3 estrategias, que son la autopromoción, que es esta parte, pues, de yo decirte lo mejor que tengo. Ejemplificación es decirte, híjole, cuánto trabajo y soy muy dedicado. Sí. Y es el congraciamiento, que es hacerte la barba. Ay, pero qué bonita barba, qué bonita chamarra, híjole, hoy te ves espectacular. ¿Sí? Porque entonces tú vas a decir, ay, qué agradable es esta persona. Y caemos fácilmente porque requerimos de la aprobación social, como ustedes, qué juego tan interesante. Sí. Entonces, ahora bien, pues... la tercera estrategia. Bueno, sí, y las otras 2 que ya habíamos mencionado, ¿no? La de la súplica y la de intimidación. Y entonces cada uno de nosotros pues, puede poner en marcha cualquiera de estas estrategias. Y es ahí donde yo digo que es una parte adaptativa. Porque al final de cuentas, cuando nosotros llegamos a un ambiente, vemos a lo mejor qué es lo que me conviene poner en marcha. Y el desajuste viene cuando a lo mejor yo utilizo una estrategia que no me conviene en un determinado momento. Es decir, por ejemplo, cuando yo llego vamos a suponer al banco, ¿sí? Generalmente pues yo podré llegar así como muy congraciante. Ay, oiga, muy buenos días, necesito que haga esto por mí.
Pero si a lo mejor yo llego muy intimidante, a lo mejor a mí se me cierran las puertas inmediatamente. Claro. Pero por el contrario, si estoy a lo mejor, no sé, en un ambiente muy hostil, pues lo que necesito echar en marcha a lo mejor es también de intimidación o la súplica o alguna otra estrategia y no llegar a lo mejor con autopromoción, que pues a lo mejor no me va a funcionar para nada. Entonces, yo digo que es una combinación, o sea, de esta predisposición conductual que cada uno de nosotros tiene con esta necesidad innata, pero también que está regulada por el propio ambiente al que voy, porque te digo, y como tú acabas de decir, al lugar que fueres haz lo que vieres, o sí, no sé si yo lo dije, ya me acuerdo, no, pero pues es precisamente por eso, o sea, porque yo voy a primero hacer como un pequeño sondeo del ambiente y entonces voy a poner en marcha las estrategias que pueden ser estas 5 o puede haber otras. Claro. ¿Sí? Qué complejo es el ser humano, ¿no? O sea, porque vamos y dependiendo de lo que percibimos, como interpretemos esa situación, nos comportamos. Uh-huh. Y entonces, fíjese, me pregunto, ya en su experiencia, ¿qué tanto ha observado que fingimos, que aparentamos, que mentimos, que integramos la deshabilidad social a nuestras vidas, a nuestra vida cotidiana? Hay uno que todos. Sí, ya sé que todos, pero ¿es muy alto esta práctica? Por supuesto. Sí, de plano. Claro. O sea, vivimos mucho tiempo fingiendo. O sea, pero es que lo que pasa es que yo le quitaría esta parte de fingir, o sea, más bien es como la acomodación natural que tenemos a cada uno de nuestros ambientes y hasta qué momento, más que fingir, estamos tratando, pues no sé, de ocultar algunas cosas, o sea, no tenemos que ser siempre transparentes y las personas que de repente, o sea, son muy transparentes, pues a veces les decimos, ay, pobrecito es demasiado ingenuo, ¿no? Ajá. Porque justamente no sabe ocultar cierta información que no le conviene porque se pone vulnerable ante otras personas. Exacto. Entonces yo creo que más bien, o sea, el común denominador es que tengamos un cierto nivel de ajuste natural. Pero si caemos un poquito en exagerar este tipo de cosas, pues obviamente nos va a causar problemas porque los demás están esperando también que se ajusten a la misma manera en que los otros están ajustando. Y si uno, o sea, exagera con alguna cosa, es cuando uno dice, ay, mira, ahí viene el barbero, ¿no? Uh-huh. Hablando de congraciamiento exagerado, ¿no? Uh-huh. Ahí viene el presumido, el de la autopromoción exagerada, ¿no? Ahí viene el sufrido, ¿no? El que todo el tiempo está, ay, pobrecito de mí, ¿no? Ahí viene a lo mejor el gandalla, el que es demasiado intimidante. Sí. Entonces, cuando se exageran estas estrategias es cuando ya empiezan los estigmas. Qué cosa, de verdad, qué interesante. Fíjese, yo me pongo a pensar ahorita, nosotros desde la propuesta teórica que estamos promoviendo, que es la teoría de la paz y equilibrio, decimos que tenemos la parte biológica, es así, ni hablar. Y el objetivo es tratar de sobrevivir a como dé lugar. Es decir, defender la vida. Y la psicosociocultural, que es intentar llegar a ser más y mejor que otros, destacar, ¿no? Ser más que otros y que uno mismo, en donde se trata de llegar a ser alguien en la vida, ¿no? O sea, en pocas palabras, pues destacar. Y uno tiene que defender esa imagen que ha construido de sí mismo, que mucha gente le llama ego, ¿no? Su yo le llamo el territorio personal, ¿no? Que es su imagen personal, donde se incluye su cuerpo, sus pertenencias, ¿no? Que lo conforman, y sus ideas, sus significados, sus opiniones, etc. Y si alguien está en contra de esto o me lo trata de tocar y yo no estoy de acuerdo, pues respondo, ¿no? Y es defender ese ego, esa imagen que tengo. Y yo creo que ese es un punto importante porque sí hemos aprendido a vivir de esa manera, pero también ha generado grandes problemas. Yo le pregunto, ¿qué tan favorables es el aplicar la deshabilidad social, en ocasiones la mentira, el tratar de formar una imagen personal respecto de una buena salud mental? Es un poco complicado responderlo, pero yo creo que, digamos, o sea, si viéramos la mayoría de las personas, sí. Los extremos son lo complicado. Bien. Porque una persona que, por ejemplo, o sea, no está motivada a agradar de los demás, Uh-huh. pues en realidad, ya viéndonos así muy exagerados, pues podría ser un sociópata, Uh-huh. ¿sí? Pues, o sea, no le importa lo que los demás opinen de él, Uh-huh. ¿no? Cayéndonos en el otro extremo, o sea, alguien, o sea, que está volcado a agradar a los demás, pues tampoco tiene, o sea, que preocuparse mucho por por lo que él opine de él mismo, ¿no? Sí.
O al contrario, o sea, está todo el tiempo tratando de agradar y cuando uno le pregunta, bueno, ¿y tú qué no? Pues necesito ver lo que los demás opinan de mí, pues tampoco. Ujú. Entonces, o sea, yo creo que en esto de buscar un equilibrio es no caer en ninguno de los dos extremos. Y creo que daría mucha información, o sea, si alguien cae en esos extremos de deshabilidad social, porque entonces, o sea, a lo mejor clínicamente hablando, o sea, te está llamando la atención para algo, o sea, porque no es posible que una persona esté en los extremos, te digo. O sea, ni tratar de llamar totalmente la atención, ni tampoco pasar totalmente desapercibido. Sí, sí, Es sí, lo o que sea, yo entiendo. sí, o sea, no ser, te digo, alguien que no le importe lo que los demás opinen de él, porque, pues, o sea, te puedo decir que derechito a lo mejor a una patología grave, pero tampoco alguien que ni siquiera tenga conciencia de, o sea, de lo que él quiere ser, ¿no? Y que todo esté en función de pues, lo que los demás opinen. Y, o sea, porque, ¿qué tipo de autonomía, no? doctor, ¿y usted qué opina entonces del justo medio en No, este sí. sentido? Es lo correcto. Es lo correcto, o sea, ahora sí que ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Muy bien. Ajá, y creo que Sí. la deshabilidad social, o sea, puede dar mucha más información, o sea, no conceptuarla como una mera distorsión, porque en realidad no hay manera de que realmente sirva para saber si un cuestionario, o sea, se tiene que invalidar. Al contrario, si una persona sale de deshabilidad social, pues a lo mejor hay que ver cómo se está relacionando con otras escalas subclínicas o lo que sé. Y si alguien sale muy bajo, pues también ver otras escalas subclínicas a ver si se está relacionando, pues, de qué manera, ¿no? Claro. Pero, pues, según yo, todos, o sea, estamos en una banda normal de deshabilidad social y lo extraño sería no tenerla. Ah, muy interesante. O sea, porque, bueno, eso habla también de la capacidad de adaptación a una vida social que puede llegar a tener la persona. Sí, exacto. Bueno, pues mire, como también este canal tiene la intención de favorecer, ¿no? En términos de recomendaciones para una vida más con calidad, ¿no? Más armónica, más saludable, ¿no? ¿Qué podría usted recomendarle a nuestros seguidores respecto de cómo no caer en un extremo de deshabilidad social y cómo tampoco vencerse ante no me importa nada, ¿no? En la vida. ¿Qué podríamos recomendarle a las personas? Mira, o sea, más que, o sea, recomendárselo a las personas, porque es un poco complicado hablar de, o sea, de cómo fomentar un tipo de motivación que, o sea, que desde mi perspectiva pues es intrínseca, vaya. Más bien va la recomendación hacia los psicólogos que están estudiando. Perfecto. Que tiene que ver con lo que nos han enseñado de deshabilidad social, de que es una distorsión, de que es un sesgo en la respuesta. Más bien hay que empezarlo a conceptuar que nos puede ser más útil que simplemente invalidar un cuestionario. O sea, yo iría más bien para esos practicantes, porque la deshabilidad social, como ya dije, puede ser un indicador indirecto de la capacidad de adaptación al ambiente social. Entonces, si nosotros lo conceptuamos así, pues podemos ver qué tan, en términos naturales, está ubicado en la persona, o sea, en un promedio. Sí, si la persona cae en alguno de los extremos, es un indicador, a lo mejor, de falta de salud mental. Y eso lo he visto asociado en unos indicadores de salud mental muy claros: depresión, ansiedad, satisfacción con la vida está asociada. Entonces, más bien es utilizarla como parte, a lo mejor, de una exploración para ver el estado emocional que tiene la persona, y no conceptuarla como tradicionalmente se ha hecho y que se sigue enseñando en la licenciatura como parte de una distorsión. Eso más bien sería mi recomendación. Muy bien. O sea, utilizarla más hacia lo teórico. Hacia lo teórico, más que hacia lo práctico, porque no lo vamos a poder evitar, ¿no? Sí, ¿no? Ahí tal vez valdría la pena decir, fíjese que Schopenhauer alguna vez escribió que el fuego es a la cera como la amabilidad a la ira, ¿no? Yo creo que sin aplicar deshabilidad social, si uno se comporta de manera amable, tranquila, aceptando al otro y aceptándose a sí mismo con gusto y sin queja, puede evitar hasta cierto punto hacer uso de la deshabilidad social, de la mentira, y sin hacer un juicio de valor del otro que sea extremo, pues podemos evitar que también el otro nos acepte, ¿no? Digo, promover que el otro nos acepte, perdón, ¿no? Y evitar el uso de estas estrategias que probablemente sí son favorables en algunos momentos, como cuando elegimos lo que nos conviene, pero en otros momentos sí pueden ser de consecuencias lamentables, ¿no? Sería cosa de ver cómo lo va viviendo cada quien. Sí. Pues
De verdad, doctora, no sabe cuánto le agradezco que nos haya hecho favor de regalarnos esta entrevista, recibirnos aquí No, pues muchas en gracias. su casa académica. Pues le agradezco enormemente. Y como no nos gusta triangular la información, si usted no tiene inconveniente, nos regala su correo electrónico para los seguidores y que ellos se puedan poner en contacto con usted. Sí, claro que sí, muchas gracias. Mi correo es alejandra.dominguez@ibero.mx. Pues muchísimas gracias por su atención, apreciados seguidores. Seguimos en contacto. La Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, ahora en colaboración con la Universidad Iberoamericana y sus investigadores, pues al servicio de la comunidad, intentando llevar la información científica de vanguardia a sus propias computadoras o teléfonos, ¿verdad? Lo que sea ahora, para tratar de favorecer una vida más armónica, más favorable para todos. Que tengan ustedes una hermosa tarde, quedamos en contacto, nos encontramos en la próxima. Muchísimas gracias.